Finalizando el año litúrgico, nos muestra la palabra del Señor en medio de persecuciones, en medio de esa libertad que tendrá el diablo o Satanás, la antigua serpiente o el dragón, los nombres que da el Apocalipsis al enemigo de Dios, pero sabiendo que es un enemigo creado, no es un enemigo igual que Dios. Como el libro del Apocalipsis nos habla de 1000 años, entonces eso no es que en el año 1000 de la era cristiana sucediera. 1000 años bíblicamente es un número enorme. Igual cuando vemos en el mismo Apocalipsis los 144.000, son 12 por 12 por 1000, una multitud muy grande. Pero ¿qué está diciendo el Apocalipsis y qué nos está diciendo el Evangelio de San Lucas? La iglesia va a ser perseguida, los seguidores del Señor van a ser perseguidos, el mal reinará por un tiempo, pero la victoria, la vida eterna, la gracia de Dios serán para aquellos fieles al Señor, para aquellos fieles al Señor. Entonces, los muertos serán juzgados por sus obras escritas en los libros. El mar devolvió a sus muertos, muerte y abismos devolvieron a sus muertos, y todos fueron juzgados por sus obras. Aquí vemos un juicio final, luego de un juicio particular a la hora de la muerte. Pero ¿cuál era la característica? Tener el nombre escrito en el libro de la vida. Y ya Isaías lo había dicho desde el Antiguo Testamento, que Dios tiene escrito nuestros nombres en la palma de nuestras manos. No seremos nosotros los que quitemos ese nombre al alejarnos de Él. Y termina con el triunfo del Señor: un cielo nuevo, una tierra nueva, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo por parte de Dios, preparada como esposa. La iglesia es la esposa, la iglesia es quien está en el triunfo final. La iglesia es de aquellos que dependen del Señor en medio de las pruebas y en medio de toda dificultad. De igual manera, en el capítulo 21 de San Lucas, nos está diciendo el Señor: cuando vean todas estas cosas, ha llegado el reino de Dios, pero entonces el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y qué hermoso reconocer eso, que la palabra del Señor, que en Romanos 1:16 me dice que el Evangelio es poder de Dios, eso no va a pasar nunca. Que la palabra del Señor me dice que Él me da vida eterna, vida de abundancia. Que la palabra del Señor me dice que Él me sana, Él me libera. Que la palabra del Señor me dice que Él me sostiene. Que la palabra del Señor me dice que va a enviar, y vemos que en la palabra del Señor, en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo ha sido enviado y ha sido llenada toda la iglesia. Que la iglesia va a ser perseguida, pero el Señor nos dará poder y autoridad, que nos dará palabras para cuando tengamos que enfrentarnos a tribunales, que nos da poder y autoridad sobre todo mal, como vemos que Él lo hizo, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles lo hicieron, y en las cartas de San Pablo. La palabra del Señor no pasará, la palabra del Señor no pasará. Por eso qué bueno que hoy recordemos esas palabras del Señor que nos animan, pero también esas palabras del Señor que nos advierten,
El que toma el arado y mira hacia atrás no es digno del reino del Señor. Estar en Dios no es una moda, estar en Dios no es una tendencia durante un tiempo, es permanecer con Él. En la palabra del Señor nos dice, cuando sus discípulos lo ven hacer grandes cosas, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Que el Señor con su palabra expulsa demonios, que el Señor con su palabra nos invita a que el reino del Señor, la palabra del Señor está en el corazón, que lo que habla la boca es lo que sale en el corazón, que nosotros nos quedemos con esa palabra y que nuestro corazón esté lleno de esperanza, esté lleno de su amor, esté lleno de su vida, esté lleno de su misericordia, para que disfrutemos, para que crezcamos, para que nos quedemos en Él. Bendita sea la prueba, bendita sea la palabra, bendito sea el cumplimiento de la palabra, esas palabras que no pasarán, que no pasarán. Que nosotros conozcamos las promesas de la palabra del Señor, las vivamos, las disfrutemos, que no caigamos en la trampa, que no caigamos de que sabemos más revelaciones privadas que palabra de Dios. No, que nosotros en la humildad, en la fidelidad, en el someternos totalmente al Señor, veamos su gloria y nos quedemos con Él. Amén.